Matos. Sí, buenos días a todos, buenos días a todas, un abrazo a nuestros compatriotas, aquellos que están haciendo patria, aunque lejos de nuestro territorio. Bueno, es imposible en el día de hoy no referirnos a las decisiones que tomó el Partido de la Liberación Dominicana en su órgano de dirección. Sobre todo porque al ser el partido que encabeza la dirección del Estado, sus conflictos se reflejan en la República Dominicana, en las instituciones, se reflejan en la aprobación de leyes que impactan a los ciudadanos. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes, aunque las autoridades no siempre la acaten y no siempre cumplan con ella. Me he referido en varias oportunidades al tema de la ley de partido. Leí el artículo del expresidente Leonel Fernández y su advertencia sobre la imposición de uno de los sectores de las tendencias, de los grupos del Partido de la Liberación Dominicana, la evidente imposición del grupo que encabeza el reparto de los sobrecitos, como escribiera el doctor Fernández en otra oportunidad, en la dirección partidaria, es decir, en el dominio de la dirección partidaria y también en el dominio de las posiciones en el mando congresual. No sé si existía un acuerdo con respecto al Senado de la República, con respecto a la Cámara de Diputados, sí ya había un acuerdo previo donde el profesor Radamés Camacho iría a presidir la Cámara de Diputados. Ese acuerdo había sido anunciado. Y en el caso del Senado de la República, no recuerdo puntualmente si hubo un acuerdo, aunque sí estaba la idea de que el equilibrio entre las partes que se disputan las candidaturas en el Partido de la Liberación Dominicana, pues tuvieran repartido en esa posición. Esto no es lo importante es lo que plantea Fernández con respecto a las razones que llevaron a los reformistas a votar por una determinada posición. El sector Fernández lo noto con un poco de desmoralización, sobre todo tengo muchos amigos de ese lado y lo veo con mayor preocupación, con mayor desgano y dependiendo más de los que hagan los actores externos al Partido de la Liberación Dominicana. Se supone que cada organización política tiene objetivos políticos y sus objetivos dependen de la perspectiva que tenga su liderazgo de cómo pueden alcanzarlo. Entonces, no mal pensar por ellos que una organización política que no es la suya va a accionar para defender sus intereses a lo interno de su propio partido. Creo que el sector Leonel yerra al no recurrir al único sector que le puede garantizar fortaleza para combatir al danilismo a lo interno de su propio partido. Si Leonel espera que la gente que tiene muchos intereses, los cuales en un país como este dependen siempre de lo que se decide en el Ejecutivo, le siga los pasos, sencillamente nosotros lo podemos ver que va a sucumbir y que va a terminar como terminó en el proceso del 16. Si él no cuenta y no busca apoyo en su base, su base partidaria, en la gente a la que él le ganó simpatía por su forma de gobernar, porque le permitió algún espacio de participación, a aquella gente que tiene insatisfacción porque ve cómo se enriquecen otros y se apoderan de los puestos más importantes del sector público sin darle participación a ellos, que se olvide de candidatura y que se olvide y que va a coger lo que le den en el PLD. Necesita comprender que quien tiene mucho callo que le pisen, no le va a seguir los pasos a él. Porque desde que lo jalen, y esta gente sí sabe dónde jalarlo,
y sí tiene métodos para hacerlo, y lo han probado, yo creo que él no tendrá otro camino que no sea el mismo que tuvo la otra vez. Además, hasta ahora, y eso va un poco en contra de sus pretensiones, hasta ahora, él no ha dado muestra de ser un líder con capacidad de enfrentar grandes desafíos. Grandes desafíos. Y quienes están gobernando van a explotar la flaqueza psicológica de su sector para tratar de imponerse. Si no puedo ganarte por mayoría, exploto la flaqueza psicológica de tu grupo, te lo coloco en un estado de indefensión, que sientan que hagan lo que hagan, las cosas serán como yo quiero, y ahí termino imponiéndome. Es lo que percibo. Esa es una advertencia. Todo el mundo sabe que yo no participo ni soy de ninguno de los sectores del PLD. Simplemente estoy haciendo una interpretación de lo que está escribiendo. Vi su actuación en el día de ayer. Entiendo que en cierto modo fue inteligente, aunque no entiendo por qué cuando un candidato que debía depender de la mayoría para ganar su elección interna, oponerse a lo que él se oponía en principio, y eso es una valoración muy particular. Tú puedes decir, no, él va a llevar a toda la gente a votar, pero al final la gente va a votar por el que quiere. Al final la gente va a votar por el que quiere, y usted no tiene menos influencia cuando se trata de gente que está abajo y que no ostenta los privilegios. Entonces, esa participación, en lugar de ser una debilidad, una flaqueza para usted, puede ser una fortaleza si usted la explota de manera apropiada. Sobre todo con la interdicción constitucional del candidato que puede utilizar el poder para imponerse, que es donde debe, el punto de convergencia que debe tener el doctor Fernández y los opositores al PLD, que esa limitación constitucional no se mueva. Pero si en cambio se explota la flaqueza psicológica del sector de él, que se ve realmente apabullado por la fuerza de los demás, eso debilita la moral de ese sector para prevalecer en su posición de impedir una reforma. Pero también pone en estado de indefensión a grupos como por ejemplo el Partido Reformista, que él lo cuestiona ahí, que lo único que puede conseguir es un pedacito del pastel y que le daría lo mismo que se lo dé uno o que se lo dé otro, porque al final ellos saben que no tienen posibilidad de ser quienes repartan y siempre le ha tocado un pedazo independientemente de quién gobierne. Siempre le ha tocado un pedazo independientemente de quién gobierne. Creo que en el caso del PRM está tentando la suerte a la hora de pensar que el sector que no ha cumplido con los acuerdos de su propia familia va a cumplir algún acuerdo con la suya. Y esto es una advertencia para el Partido Revolucionario Moderno. Si quiere conseguir algo, debe pedirlo adelante. Y además, entender que quien tiene la fuerza aquí impone su voluntad. Las reglas solo valen si tiene un actor con fuerza suficiente para hacerla cumplir. Y si el que tiene fuerza suficiente para hacerla cumplir es en contra suya propia, no necesariamente la va a ejercer, porque no la voy a ejercer contra mí mismo. Eso es importante que se vea. Julio, brevemente, yo quiero hacerme parte de una publicación, bueno, pueden buscarla en el Nuevo Diario, de las declaraciones del doctor José Rafael Abinader, siempre brillante. De verdad que me encanta compartir con el doctor José Rafael Abinader en la Florida, a propósito de la situación que atravesamos los dominicanos en este desorden en el que nos encontramos, en este desorden. El doctor José Rafael Abinader, Julio, hizo un llamado vehemente a los dominicanos en general a luchar por la identidad patria y los valores religiosos, económicos y sociales que caracterizan la nacionalidad dominicana.
resaltó que aunque compartimos la isla con el vecino Haití, el imperio de la ley debe prevalecer para regular la migración masiva que afecta nuestra economía, amenaza con afectar la identidad ideada por los trinitarios. Esas declaraciones las dio el doctor José Rafael Abinader a propósito de su viaje a la Florida, donde el comité del PRM estatal, el Comité Estatal de la Florida, inauguró su local y lo bautizó con el nombre del doctor José Rafael Abinader, y le invitaron y tuvo el honor de participar. El doctor Abinader habla de cómo impacta a la mano de obra dominicana, a la lucha por mejorar las condiciones sociales y económicas de los más pobres, el desorden migratorio en la República Dominicana. Ojalá el liderazgo político de este país asuma su deber y observe esas declaraciones del doctor José Rafael Abinader. Son las 7:51 minutos. Aníbal Carrosario.